23, 24. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad del dolor, de los labios. Amén. Luego vamos a ver más versículos por ahí. No cierre su Biblia, déjela abierta y a su ladito. Gloria a Dios. Padre bendito, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque nos manda Señor en tu palabra que guardemos nuestro corazón, Señor. Porque de nuestro corazón manda la vida, que la sangre que fluye, Señor. Y gracias Dios mío porque tú has venido a morar en nuestros corazones, Espíritu Santo, en nuestro espíritu. Ha venido, Señor, a tener comunión con nosotros. Te rogamos que nos enseñes, Espíritu Santo, Dios, cómo guardar nuestro corazón de una manera que no se contamine. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Guarda nuestras bocas, Espíritu Santo de Dios, porque a veces con la boca decimos, expresamos a veces con la boca lo que hay en nuestro corazón. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tener un corazón recto, un corazón limpio, a tener labios puros, Señor, para que podamos siempre alabarte con todo nuestro ser en espíritu y en nuestra Padre eterno. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mira, una de las cosas más extraordinarias que le puede pasar a un ser humano es lo que dice en 1 Samuel 13:14. Ahí nos dice lo mejor que le puede pasar a un ser humano. A David le pasaba eso. Siempre hablamos de David. Es que David es un hombre para imitarlo. Es un hombre para imitarlo, porque David, dice la palabra en 1 Samuel 13:14, dice la palabra más, 1 Samuel 13:14, dice más, ahora tu reino no será firme. Esto es, ¿sabe qué? En Israel no había rey, Dios gobernaba a Israel, a su pueblo lo gobernaba por el medio de los sacerdotes. El sacerdote es como un pastor, lo mismo, un profeta, eran profetas y eran además sacerdotes, los que hacían los sacrificios de animales y eso en el templo. Bueno, Dios gobernaba a través de ellos, pero el pueblo quiso ser igual que las demás naciones. Y entonces le pidió a Samuel era el que estaba gobernando, el profeta Samuel estaba gobernando en ese tiempo al pueblo, porque Samuel era profeta, sacerdote y juez. Ese Samuel que era hijo de Ana y de aquel hombre, que no me acuerdo el nombre tan raro que tiene. Bueno, ese Samuel que se crió en el templo. Ese Samuel era sacerdote, era juez y era profetas. Entonces él estaba gobernando al pueblo de Dios en ese tiempo. Y el pueblo quiso ser como las demás naciones. Y eso debe decirnos algo a nosotros. Entonces, nosotros no podemos ser igual que las demás personas, igual que las demás naciones. Nosotros somos un pueblo escogido, como compartimos el domingo pasado, un pueblo adquirido a precio de sangre, a un precio muy alto. Entonces nosotros somos un pueblo que tenemos que ser distinto a los demás, que tenemos que estar apartados. ¿Por qué? Porque los demás practican cosas que nosotros no podemos practicar. Y el pueblo de Israel no entendía eso, que Jehová quería un pueblo puro, un pueblo santo para su gloria. Y el pueblo de Israel quiso ser igual a las demás naciones. Dijo que quería ser igual, que las demás naciones tenían rey y que ellos querían tener un rey. O sea, y rechazaban a Samuel, que lo había gobernado por tanto tiempo. Y Samuel le presentó la queja al Señor, a Dios. Y Dios le dijo, oye la voz del pueblo, escógele rey. Y le escogió a Saúl por rey. Entonces, ahora vemos aquí, Saúl hizo las cosas mal. Y dice aquí en el 13:14, dice, mas ahora tu reino
no será duradero. Jehová se ha buscado a un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que seas príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Vamos a ver ahora qué fue lo que Jehová le mandó al rey Saúl que hiciera, que Saúl no obedeció. Más adelante. Entonces, vemos aquí este hombre que tenía el corazón conforme a Dios, que Dios había cogido, era David. Era el rey David. Por eso la palabra de Dios siempre dice que David tenía el corazón conforme a Dios. O sea, David tenía un corazón que a Dios le agradaba. Hermanos. Entonces, conforme, y esto es lo más grande que de los regalos más grandes que se pueden tener en la tierra, ya tenemos uno que fue el que Jesucristo dio su vida por nosotros, pero tener el corazón conforme a Dios es un regalazo, hermanos, es lo que se puede desear tener en este mundo mientras estemos aquí, porque eso agrada a Dios. Entonces, a partir de que Dios escogió a David, sucedieron muchos cambios en la vida de David. David gozaba de una extraordinaria protección y dirección de Dios. Dios le hablaba a David. Siempre Dios le explicaba todo con señales a David. ¿Por qué? Porque antes no estaba el Espíritu Santo activo como ahora. Ahora el Espíritu Santo está activo, entonces Dios, como está el Espíritu Santo activo, que nos dirige, que nos enseña, que nos guía, pues ya no hace falta que Dios esté diciéndole directamente con señales la cosa a uno. El Espíritu Santo te va guiando y te va enseñando, si uno se deja. Entonces, David gozaba de esta extraordinaria bendición que no todo el mundo gozaba, porque David fue un rey muy perseguido. Miren, cuando una persona es escogida de Dios, una persona que sirve a Dios, una persona que siempre se van a levantar, el diablo es un mentiroso y siempre va a mover gente que se van a levantar contra uno para hablar mal de uno, para querer hacerle daño a uno. Mira, a David siempre lo quería matar, pero nunca nadie le tocó un pelo a David, nunca nadie lo tocó. ¿Por qué? Porque Dios lo protegía, tenía la protección de Dios. El enemigo estaba ahí siguiéndole los pasos a David muy de cerca, pero nunca llegaba a matar a David ni a hacerle daño, nunca, porque Dios no se lo permitía. Hermanos, siempre está el Todopoderoso por encima de nosotros, que lo ve todo. Lo que usted no ve, Dios lo está viendo. Alguien puede querer hacerle daño, pero Dios lo está viendo. Dios no se lo va a permitir. Pero que tenemos que confiar en el Señor, pero confiar de verdad, al 100%. Ojalá pudiéramos confiar al 100% como debía de ser. Gloria a Dios. Entonces, tener un corazón y una mente dispuesto para Dios, como la tenía David, para cumplir y obedecer, para obedecer y cumplir la voluntad de Dios, es una gran bendición de parte de Dios. No todo el mundo Dios le da ese privilegio. Ojalá que todos tuviéramos ese corazón, esa voluntad, ese corazón dispuesto para obedecer a Dios, para cumplir su voluntad. ¿Que lo vamos a pasar mal? Sí, claro que lo vamos a pasar mal. Cuando usted quiere hacer las cosas bien, siempre el enemigo le va a poner muchas zancadillas. Pero no abandone. Siga peleando la batalla. Siga. Y confiando en el Señor. Pero no la pelee solo, porque hay gente que no quiere pelearla solo en su casa. Y en su casa si usted no se congrega, usted no va a poder vencer al enemigo. No, ¿por qué? Porque no va a haber fuerza en usted para vencer a su enemigo. Para usted vencer a su enemigo necesita congregarse, porque cuando usted se congrega, ahí está, aunque usted no lo sienta, ahí está el Espíritu Santo de Dios fluyendo y está fortaleciéndole y renovándole. Y está enseñándole cosas nuevas, estrategias nuevas. Gloria a Dios. Entonces, esto es una gran bendición, tener un corazón y una mente dispuesto para obedecer a Dios. Y esto era lo que a Dios le agradaba de David. Que a todo lo que Dios mandaba a David, David lo hacía. No importa que fuera lo que fuera y que fuera gigante, David iba a por esos gigantes porque le mandó Dios. Y qué bueno no confiar así en el Señor. Pero claro, Dios tiene su voluntad, pero tú también tienes tu propia voluntad. Dios no te ha quitado, nunca te ha quitado tu propia voluntad. Hay algo que el Señor no le quita al ser humano, que es su voluntad, porque entonces sería una marioneta.
Entonces, o sea, así sería muy fácil ir por donde Dios diga y hacer lo que Dios diga sin tener lucha. Pero como no tengo voluntad propia, el Señor me lleva por donde quiera y yo me dejo llevar porque no puedo decidir. Pero no, el Señor quiere que nosotros decidamos voluntariamente ir y hacer su voluntad. Someter nuestra voluntad a la voluntad de Él. Porque la voluntad de Dios no funciona sola. Podía funcionar solo, Dios podía hacerlo. Pero Él quiere que su voluntad funcione a través de nosotros, pero nosotros sometiendo nuestra voluntad a su voluntad. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre quiere dejar testimonio de lo que hace. Él siempre quiere dejar testimonio para que sepan que hay un Dios distinto a los demás dioses que hemos conocido anteriormente, que hacen nuevas todas las cosas, que nos da más abundante de lo que nosotros pedimos. Gloria a Dios. Hemos visto, ¿no? A Judith, ella pedía un puesto de empleo, pedíamos un puesto de empleo para ella, pedimos el otro día, ¿verdad? Que oramos como iglesia por su puesto de empleo. Dios ha respondido, pero ya a Dios no le damos solamente el puesto de empleo que normalmente le dan a los que terminan una carrera de 3 meses de suplencia para que adquieran conocimiento, sino que ya le tiene preparado el puesto de empleo que le ha prometido. Un puesto de empleo ahí indefinido, gloria a Dios. Señor, agarramos ese puesto de empleo y se lo atamos a Judí en el nombre de Jesucristo. Sobre Judí lo atamos ese puesto de empleo en el nombre de Jesucristo, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces Dios le había mandado a Saúl. Saúl era este rey que el pueblo de Dios, el primer rey que hubo en Israel fue Saúl. No fue David, David fue el segundo. Este rey era un rey desobediente. Dice en el capítulo 10, de aquí mismo, de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 9, a ver, dice, y aconteció que luego, dice, luego bajarás delante de mí en Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificar ofrenda de paz para 7 días. Espera 7 días. Esto le dijo el profeta Samuel a Saúl cuando lo ungió por rey. Hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron aquel día. ¿Qué señales? Dios le había prometido a través de Samuel, Dios le había prometido a Saúl que le mudaría el corazón en otro hombre y que profetizaría. Entonces Dios le mudó, Dios es fiel a su palabra, hermanos. Dios le mudó el corazón a Saúl, y que fue el rey de Israel. Pero Saúl no le sirvió a Dios con un corazón perfecto. No le sirvió, aunque Dios le mudó el corazón. Mire, hay cosas que son efímeras. Hay cosas que son efímeras. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos nuestra parte como debemos hacerla. Entonces Dios cumplió su promesa. Le mudó el corazón a Saúl porque lo había prometido en otro. Lo cambió como lo cambió en otro hombre por dentro. Y Saúl profetizó. Dice que cuando Saúl se encontró con Samuel la primera vez, la Biblia nos dice que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder, y Saúl profetizó entre los profetas. Se encontró con una compañía de profetas y profetizó como si fuera un profeta en medio de los profetas también. Pero esto fue una manifestación de lo que Saúl había recibido de parte de Dios. Había tenido un cambio interior dentro de él. Pero este cambio le duró poquito a Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl se precipitó a ofrecer sacrificios que a él no le correspondían. Porque él no era sacerdote. A él solamente lo habían ungido por rey, pero no era sacerdote. Y solo los sacerdotes podían ofrecer sacrificios en aquel tiempo. Entonces Saúl se negó a destruir a los amalecitas y sus propiedades que Dios le había mandado. Este era el primer encargo que Dios le hacía a Saúl. Que destruyera a este pueblo, a los amalecitas, y todo, que los borrara todo del mapa, con toda su pertenencia. Porque era un pueblo malo.
muy malo. Era un pueblo que le hacía mucho daño al pueblo de Dios, un pueblo rebelde, un pueblo que aborrecía a Dios. Y en aquel tiempo no era como ahora. Ahora ya Jesús vino. Ahora ya Dios no destruye naciones enteras. Cada uno muere por su propio pecado, pero Dios no destruye naciones enteras. ¿Por qué? Porque ya vino Jesucristo y pagó el precio por todo. Y porque Jesús está ahí clamando al Padre para que tenga misericordia. Pero antes Jesús no había venido, entonces Jehová no es Jesucristo. Jehová es Dios y con Dios no se juega. Con Jesucristo tampoco se juega. Jesucristo es Dios. Pero Jesucristo ha venido aquí a la tierra y ha sufrido y ha visto lo que hay en la tierra. Dios el Padre no ha venido en carne a la tierra, sino que vino a través de Jesucristo. Y por eso Dios, Él raía de la tierra naciones enteras. Con todo, no dejaba ni animales ni nada. Y esto era un encomiendo que Él le hacía a este rey, que luego no lo cumplió porque sí mató, fue con sus ejércitos y mató a algunos, pero al rey lo trajo vivo. A lo mejorcito que había en el pueblo se lo trajo. Y cuando vino el profeta Samuel y oyó lo valido de las ovejas, de los animales, le dijo, ¿y qué son esos validos que yo oigo por ahí? Y le dijo, bueno, los hombres se trajeron lo mejorcito del pueblo de los amalecitas para ofrecerle sacrificio a Jehová. Y Samuel le dijo, ¿acaso se complace Jehová el sacrificio más que en que le obedezcan? Por cuanto no has obedecido a Jehová, Jehová te rechaza por rey. Miren, ¿por qué? Porque Saúl era un rey muy orgulloso, ¿sabe? Era un hijo de Satanás. Porque todo lo orgulloso, mira, que estén dentro de la iglesia del Señor son hijos de Satanás. El Señor le está dando una oportunidad que dejen el orgullo. Usted puede deshacerse del orgullo. Como yo me quito este vestido, yo me quito del orgullo. Yo ato el principado del orgullo y lo echo fuera de mí, así de sencillo. En el nombre de Jesucristo, el Espíritu Santo está en mí y yo decido si el orgullo va a morar en mí o si no. Y yo no le dejo morar en mí. Yo le ato, siempre le echo fuera. Yo no quiero el orgullo. Los orgullosos, los soberbios, los rebeldes son hijos de Satanás, aunque estén dentro de la iglesia, aunque hablen en lengua, aunque el Señor le usa. El Señor no es un burro. Es un burro para hablarle a un profeta que se desvió del camino. Dios usa hasta las piedras. Pero eso no quiere decir que el burro va a ser salvo, ni que la piedra van a ser salva. Dios no quiere nada con la gente orgullosa. Dios le da la oportunidad de ser salvo. ¿Para qué? Para que usted pueda echar ese orgullo de usted y usted pueda ser una persona, un instrumento de honra en la mano del Señor. Pero la gente no quiere. Y esto le pasaba a Saúl. Saúl era muy orgulloso porque era un hombre bello. Saúl era un hombre bello, de lo que ya no hay. Dice que de los hombres de Israel le llegaban, nadie le pasaba de los hombros. O sea, que ese hombre tendría 2 metros y pico a lo mejor. Y una cabellera negra, bello, precioso. El orgullo, estaba inflado de orgullo. Porque no había nadie como él. Pero no se da cuenta que ¿quién lo hizo? Tan bello, lo hizo Dios. ¿De dónde lo sacó Dios? De la tribu más pequeña. De la tribu de Benjamín, de la tribu más pequeña de Israel. Lo puso como rey de su pueblo. O sea, fíjate, todavía todo lo que Dios está haciendo. Y él, nada, no obedeció. Los amalecitas eran descendientes de Esaú. Por tanto, eran descendientes de Abraham, pero eran una descendencia rebelde. De ahí son amalecitas porque son descendientes de Amalek. ¿Y usted sabe quién era Amalek? Amalek era malo, destructor del pueblo de Dios. Era un destructor del pueblo de Dios. Enemigo de Dios a muerte. Entonces vemos que la situación, qué situación más terrible, después de haber Dios cogido a este hombre, haberlo puesto en lo alto, rey de su nación, haber tenido Dios que rechazarlo. Y aún fue peor. O sea, que todavía no se quedó ahí. Saúl aún fue a más. Fue a más. Porque en vez de humillarse y decirle, si es verdad el pecado, me arrepiento. No. Él buscó excusas, el por qué no destruyó todo lo que había de los amalecitas, pero en su corazón estaba la envidia. Porque eso es parte del orgullo. El principal del orgullo tiene la envidia. La gente orgullosa son envidiosas, son rebeldes, son
desleales, son, en fin, malos, son gente mala. La gente orgullosa son malas. Mire, porque usted se muere sirviéndola a una gente orgullosa y solamente le agradece en el momentito que usted le sirvió. Desde que hizo así, mire, olvídese que ya usted va a hacer lo peor. Ya va a ir a abrir la boca contra usted, contra el primero que encuentre. ¿Por qué? Porque es orgulloso y no agradece. Entonces eso a Dios le molesta. Dios no soporta a los orgullosos. Y el corazón o sea, Saúl perseveró en su rebelión y su corazón se apartó por completo de Dios. Por completo. Saúl no se salvó. No se salvó. No sé si Jesucristo lo había salvado cuando murió y tuvo 3 días bajo tierra y predicó a los muertos, porque se murió en su orgullo. Se murió en su orgullo. ¿Por qué? Porque él estaba lleno de envidia, de celos. ¿Sabe que los celos también son un espíritu del infierno? También los celos son un espíritu del infierno. Por los celos se matan gente, matrimonios se destruyen. Mire, hermano, le doy gracias a Dios, nunca se lava a nadie. Gloria a Dios. Entonces, miren, Saúl perseguía a David para matarlo, porque le cogió celos a David. Él supo que en su interior él vio quién era David, y le cogió unos celos que le tiraba lanza para clavar contra la pared. Lo perseguía como pulga para matarlo, sin David hacerle nada. ¿Por qué? Porque David era mejor que él. Porque David era mejor que él. La gente orgullosa se cree mejor, pero a la vez se da cuenta de su inferioridad interior y ve a los demás que son mejores y va a por ellos, a destruirlo. Y esto era lo que le pasaba a Saúl. Saúl iba a por David, a destruir a David. Mire, el odio, la soberbia, la amargura, la malicia, eso son veneno para el corazón. Desarráiguelo. Mire, cualquiera que tenga cualquiera de estas cosas, desarráiguelo de usted, échelo fuera. Échelo fuera en el nombre de Jesucristo. Por eso hemos leído que sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Porque como lo que tú tengas en tu corazón, eso eres tú. Eso eres tú, porque de tu corazón salen los pensamientos. Y siempre está escrito en la palabra, y siempre lo decimos, tal es el pensamiento del hombre, tal es el hombre. Entonces, tenemos que guardar nuestro corazón, mantenerlo santificado con la palabra de Dios, alimentado y santificado con la palabra de Dios. Amén.